a todas las personas que vais a realizar las ponencias, porque son muy interesantes e instructivas, y gracias a todos los que queréis participar en ellas, ¿vale? La primera persona que nos va a hablar es doña Patricia Medina, que es jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, y nos va a hablar de la ley y el reglamento de asistencia jurídica, turno de oficio, tramitación y justificación del abogado de oficio. Patricia, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a Marian, la presidenta, aquí la vicepresidenta, y mi compañero Manuel por organizar estas magníficas jornadas que son muy completas. Mi parte, como ha dicho Kim, va sobre la justicia gratuita y el turno de oficio, y lo que voy a intentar dar es más cuestiones prácticas o que por lo menos tengáis así sitios donde recurrir, porque luego una vez ya que te designan un abogado, como os voy a explicar, pues estará ahí a vuestra disposición para resolver todas las dudas que tengáis. ¿Vale? Voy a compartir un PowerPoint. A ver. Que se ha puesto completo. Espera, que lo pongo de inicio. ¿Ves? Lo que decíamos, no te salen problemas técnicos hasta que te salen. Eso es vivo directo. Sí, No tiene ni trampa ni ahora, cartón. perfecto, Patricia. Pero bueno, no hay problema. Voy dándole hacia atrás y la pongo desde el principio. Ahora, ya disculparéis. A ver. Ya disculparéis que le vuelvo a dar. Ahora sí. Vale. Bueno, la presentación ya la hemos hecho. Vamos a hablar de la justicia gratuita, ¿vale? Hay una ley, la ley 1/1996, de 10 de enero, que regula la asistencia jurídica gratuita, no solo para la violencia de género, sino para todas las personas que requieran en algún momento dado la justicia gratuita. ¿Vale? Como estamos hablando de violencia de género, me voy a ceñir exclusivamente a una víctima de violencia de género. En esta ley se regula en el artículo 2G, que lo he transcrito un poco, pero lo básico es que cuando hay una víctima de violencia de género o de terrorismo o de trata de seres humanos, entra a la justicia gratuita a cualquier persona con independencia de los ingresos que tenga, ¿vale? Porque la justicia gratuita para el resto de asuntos y de personas va por unos límites máximos de dinero que perciben las familias o la persona en este caso. ¿Vale? También es importante que esta asistencia jurídica gratuita entra a los causavientes en caso de fallecimiento de la víctima, a los hijos, ¿vale? Porque al marido, si ha matado a la mujer, obviamente no le va a entrar por esta razón de violencia la justicia gratuita. Le entrará, sí que tiene que entrar con sus otros requisitos. Y también para menores de edad o discapacitados en temas de abuso o maltrato, ¿vale? O sea que la justicia gratuita no solo para un asunto de violencia de género, como podemos entender de el marido le pega a la mujer o le maltrata o le insulta, sino que hay más supuestos, ¿vale? ¿Cuándo nos debemos considerar una víctima para que nos entre así la justicia gratuita sin tener que acreditar ningún ingreso más? Pues en el momento que formulamos la denuncia, que puede ser en una comisaría o en el juzgado de guardia, o cuando se ha iniciado el procedimiento penal, ¿vale? Porque puede ser que nosotras no hayamos ido a denunciar, pero estamos en la calle, nos peleamos o me pegan, y entonces la gente llama a la policía, denuncia y se abre el asunto. En ese momento se inicia también un procedimiento penal, aunque yo no haya ido a denunciar, y entonces también tenemos la condición de víctima. La justicia gratuita nos dura para todo el proceso penal, ¿vale? Y se pierde si luego la condena es absolutoria y no condenatoria, pero no hay que tener miedo de denunciar, porque incluso aunque en el supuesto de que saliera suelto, no te hacen abonar los gastos que se han generado hasta ese momento de abogado o procurador o todo lo que hayamos necesitado que nos entra en la ley. Eso lo quería remarcar sobre todo, es una especialidad también de la justicia gratuita referida a las víctimas de violencia de género, ¿vale?
el abogado del turno de oficio nos dura desde que vamos a denunciar o desde que estamos en el juzgado porque alguien ha presentado la denuncia, durante todo el proceso que dure, también durante la ejecución, ¿vale? Y también, por ejemplo, muchas veces después de la violencia de género, pues vienen el divorcio o las medidas para regular las visitas y la pensión de los hijos, también se designaría a ese abogado, ¿vale? Esto mismo que dice la Ley de Justicia Jurídica Gratuita viene también recogido específicamente en la Ley Integral de Violencia de Género, que es el artículo 20, ¿vale? Que dice exactamente lo mismo, que se tendrá derecho a las víctimas de violencia de género, abogado y procurador, siempre que con los criterios de la justicia gratuita, ¿vale? Y dice lo mismo en 2 leyes para nuestra tranquilidad. Ya pasando un poco a las más cuestiones prácticas, ¿dónde se tramita la justicia gratuita? Pues en los colegios de abogados donde reside la víctima. Ese será el abogado que nos corresponda de ese colegio y donde se tramite la burocracia para que nos entendamos, ¿vale? No, esto de que lo tramite el colegio de abogados no quiere decir que para que yo vaya a comisaría y ponga una denuncia primero debo de ir al colegio de abogados. No, por eso no os preocupéis, porque si una vez que se decida denunciar, tú vas a la comisaría y la policía o guardia civil desde allí llaman ellos al colegio de abogados y el colegio de abogados te designa un abogado y luego ya una vez que el abogado llega a dependencias policiales, te entrevistas con él, luego ya te dará todos los papeles y te explicará dónde se tramita. He querido poner, como luego se va a quedar el PowerPoint, por si alguien tiene alguna consulta más específica y no sabe a dónde acudir o no sabe dónde está el colegio de abogados de su residencia, aunque tú tecleas en Google y salen todos, pues he hecho un pequeño listado para facilitar su búsqueda y ya se queda la asociación por si no los tenían. También he querido poner, si alguien quiere echar un vistazo por internet para informarse más de lo que le entraría en la justicia gratuita, especialmente en violencia de género, es en la página web del Consejo General de la Abogacía, que es esta página, poniendo este link se copia y te aparece esta pantalla y te habla de la justicia gratuita. Y como veréis hay 2 botones, uno azul y uno un poco más gris, que te dice cómo solicitar la justicia gratuita o comprobar si tengo derecho. Si le doy al botón de comprobar si tengo derecho, por curiosidad, nos saldría la siguiente pantalla, que he hecho un pantallazo, y ya nos consta, vemos en la segunda línea, que si es víctima de violencia de género o trata de seres humanos, no hay que acreditar los recursos económicos. Te entra siempre, ganes 0, ganes 1000 o ganes 3000 por la condición de ser víctima de violencia de género. Disculpar que se ha ido el PowerPoint. A ver. Vale, ya perdonaréis, Dios. Vale, como iba diciendo, aunque no se requiere que se aporte documentación económica porque te lo van a dar igual, lo normal es que el abogado del turno de oficio pues te venga con un formulario que tengas que rellenar los datos y normalmente te piden una serie de documentación que es esta, el DNI, las rentas o el certificado negativo de que no hay obligación de hacer de renta, si tienes domicilios, que eso se hace con el registro de la propiedad, la vida laboral, nómina si estás trabajando y el contrato de trabajo, el certificado del INEM si estás cobrando el paro o alguna pensión. Todos estos papeles no os preocupéis porque ahora los colegios de abogados tienen aplicaciones telemáticas que marcando la casilla de que se da el consentimiento se tramita todo online y le damos permiso a los colegios de abogados para que ellos mismos soliciten estas documentaciones y nosotros no tengamos que ir desplazándonos por todos los sitios, que ya bastante difícil es una situación de violencia de género, como que encima nos tuvieran que marear con papeles que cada uno es de un sitio. Por suerte eso se ha facilitado mucho. Algunas de las cuestiones prácticas que se pueden plantear es que una víctima que sea extranjera no quiera denunciar porque no sepa que le entre
y porque además tenga miedo de que si vaya a denunciar le vayan a expulsar directamente del país. Esto no es así. La violencia de género, el juzgado de violencia no da traslado a extranjería y extranjería te notifican una orden de expulsión. Una cosa será el asunto de violencia de género y una orden de expulsión te pueden parar por la calle independientemente de esto, pedirte los papeles y comprobar que eres irregular. Pero si eres extranjera y estás aquí regular en España, tienes completo derecho a la justicia gratuita, ¿vale? Es más, si luego te parasen, tú puedes acreditar que tienes un proceso penal por violencia de género abierto y se suspende la expulsión. Y luego hay un apartado para pedir una autorización de residencia por causas extraordinarias por ser víctima de violencia de género. Creído que esto era importante, aunque no es tanto como justicia gratuita, pero son cosas que me parece interesante que todos sepan o podéis conocer a alguien que esté en ese caso. También dentro de la justicia gratuita, además de designarte el abogado, entra el intérprete. Y no entra solo un intérprete, el juzgado y la comisaría te pondrán un intérprete que no hay que abonar, pero no solo para las personas extranjeras. Si eres sordo-muda, también hay intérpretes de signos, e incluso para las personas que no sepan leer, hay también especies de intérprete que te explican lo que ponen en el papel. ¿Vale? Hay muchas opciones de intérpretes y peritos lo mismo. Si necesitas una pericial, en una violencia de género no vas a necesitar contratar una pericial porque para eso en el juzgado está el médico forense que te hará el parte de las lesiones físicas o psíquicas, pero a lo mejor sí en el divorcio posterior requieres de una pericial como puede ser económica para acreditar el valor de la casa del matrimonio, pues y solicitas un perito, te entraría el perito en la justicia gratuita. ¿Vale? ¿Podemos elegir un abogado cuando solicitamos la justicia gratuita? Pues no lo podemos elegir. Los colegios de abogados y los procuradores tienen un listado de profesionales especializados en esta materia. De hecho, te exigen 3 años mínimos de haber ejercido la abogacía y además te requieren que hagas previamente apuntarte un curso especial en violencia de género. Lo que sí que puede pasar es que tengas algún problema puntual de falta de confianza con tu abogado, y entonces pues puedes acudir al colegio de abogados y lo comunicas y valorarán. Lo que no se puede ir es si cambiar un abogado porque te dice algo que no quieres escuchar, porque a fin de cuentas el abogado te tiene que decir la verdad de lo que va a pasar en el juicio. Entonces, en esos casos no, pero si hay algún problema que normalmente es muy raro, que has tenido un juicio y no has contactado en un mes con tu abogado, pues eso lo comunicas al colegio de abogados y ya está. En relación con los ingresos también, como decía, cuando eras víctima de violencia de género no hay límite máximo. Por consiguiente, tampoco cuentan si tu marido tiene ingresos que sobrepasan el límite de justicia gratuita, solo en este caso, cuando eres víctima de violencia de género. ¿Vale? Si no te conceden justicia gratuita en violencia de género, siempre te conceden justicia gratuita. Pero bueno, esto lo pongo a modo de, por ejemplo, una persona que se ha decidido por no denunciar por malos tratos, pero se decide a solicitar justicia gratuita para el divorcio simplemente y se la deniegan, pues cabe recurso primero ante la consellería y si te la deniega la consellería, pues ante el juzgado un incidente de recurso. Pero bueno, lo que tiene que quedar claro en este foro, que en violencia te la conceden siempre. Cuando te piden la documentación que me refería anteriormente, ¿vale? Si te dan un plazo de 10 días para presentarlas, pero cuando no has presentado esa documentación, el colegio primero te requiere que presentes la documentación por 10 días. Pero como explicaba antes, ya casi todo es expediente electrónico y no hace falta llevar los papeles. Lo que sí que quiero dejar claro también a efectos de justicia gratuita es que si por alguna razón el colegio de abogados, que es quien lo gestiona y lo tramita, te pide algún papel, sí que tienes que presentarlo o tienes que ir a decir que no lo puedes conseguir por lo que sea, porque si no, eso sí que puede dar causa a que al no haber rellenado las instancias que ellos te piden,
sí te denieguen los abogados de justicia gratuita. Eso es importante, no hay que pensarnos que como la justicia gratuita entra en violencia de género, ya no hay que hacer nada más y es ipso facto. Hay que rellenar por lo menos la burocracia, que como digo es muy facilita. ¿Vale? Como os he explicado, cubre todo la justicia gratuita, cubren los intérpretes, cubre el abogado, cubre el procurador, cubre los peritos. Lo que sí que hay un apartado es que no te cubre toda la parte, sino te cubre un 80% y la víctima tendría que abonar el 20% en el caso de derechos arancelarios, que eso es muy raro. Yo eso en el único caso que veo que se puede dar es cuando pides, por ejemplo, una copia de una escritura, porque no tienes la escritura de tu casa y el notario te cobra el arancel de notaría, pues tendrías que pagar un 20%. Pero normalmente el juzgado, si falta algún documento de registro de propiedad o de registro mercantil o notarial o lo que sea, lo pide el mismo el juzgado de oficio y entonces tampoco se tiene que abonar nada. ¿Vale? Luego también nos puede surgir la duda de que bueno, ya te ha llegado todo el proceso, como he dicho antes que te cubre hasta la sentencia, pero es absolutoria y quieres recurrir, necesitas otra designación, no, ese abogado que te han designado te entra para el recurso y te entra 2 años de designación. Esto quiere decir, por ejemplo, que si tenemos que hacer la ejecución de la sentencia, o hay algún problema más como que se ha saltado la orden de alejamiento y lo tenemos que poner en conocimiento del juzgado o cualquier otra cosa que tengamos que hacer en el juzgado, nos sirve esa designación 2 años. No tenemos que estar pidiendo un abogado de oficio para cada papel que queramos presentar en el juzgado. Luego me ha parecido interesante poner, aunque no entre dentro de la justicia gratuita, por si a alguien se le hace mucho lío ir a un colegio de abogados o no se maneja Estou por nunhas charlas, pero teño desconectado, non te preocupes. Se me está yendo con... Espera un momentito, Patricia, por favor. Todas las personas que están escuchando que tengan el micro cerrado, porque luego no se dan cuenta y oímos todo. Vale, gracias. Ahora, sigue, Patricia. Quería decir también que como violencia de género es un tema muy difícil de llevar para las personas que por desgracia lo sufren, a lo mejor estoy aquí diciendo datos jurídicos y en un momento dado les pasan, quieren denunciar, pero no se han aclarado con lo del colegio, si tengo que ir al colegio, si tengo que ir al juzgado, si me entra, si no, no encuentra los teléfonos, no sabe dónde ir. Yo siempre digo 016. El 016, Manos de Santos, que lo conocemos todos, y ahí te dirán dónde tienes que acudir, dónde tramitas la justicia gratuita o los servicios que necesites. Esto quería decir también, aunque lo dicen siempre por la tele, que no deja rastro en la factura de teléfono. Pero es que esto también es importante saber que los operadores de móviles ya, como las marcas BQ, Samsung, Huawei, ZTE también, LG también, borran de manera automática el historial en el registro de llamadas para que nosotras no tengamos que ir a la agenda y borrar que hemos marcado el 016. ¿Que no quieres llamar o que no puedes hablar en ese momento? El 016 tiene un email, que es el que he puesto también en el PowerPoint, que te puedes comunicar con ellos a través del email, o la aplicación AlertCops, que también todo el mundo la conoce, que puedes hablar con ellos por SMS en vez de hablar. Yo veo más práctico llamar al 016, pero en un momento dado que te encierras en el baño y no puedes hablar, pues conectas con AlertCops y te mandas por mensaje. Y también he querido poner esto, que me parece muy interesante, es que muchas veces hablamos así en personas de términos generales, pero muchas veces nos olvidamos a personas con algún tipo de discapacidad. Pues, por ejemplo, yo aquí estoy dando retahíla de números de teléfonos de colegios de abogados y de cosas, pero, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva, que sepan que el 016 está también habilitado como teléfono SMS, en el que funciona como un teletexto de la tele, que aquí he puesto el número de teléfono para que luego lo tengan todas, y cómo tienen que bajarse la aplicación para que puedan mensajear llamando a ese teléfono y hablando como si fuera un WhatsApp. ¿Right? También igual, si no se sabe dónde acudir al colegio de abogados a preguntar por la justicia gratuita, seguro que la Oficina de Atención de Víctimas del Delito, que además creo que hay gente conectada hoy, y espero que estén todos los teléfonos y direcciones bien,
también pueden acudir ahí y también les indicarán cómo llegar al colegio de abogado o cómo hacer los trámites de justicia gratuita. Y nada más, por la brevedad del tiempo, creo que estas eran las cuestiones más básicas que había que comentar, sobre todo que no se tenga miedo a denunciar, ni por la situación, ni por los recursos económicos, ni dónde acudir, porque gracias a Dios hoy en día hay muchos recursos, aunque falten. Se hace lo que se puede con todos los recursos y sobre todo la buena voluntad de las personas que trabajan en todos ellos. Así que daros las gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Patricia. Como un reloj, ¿eh? Te has pasado nada, ni una décima de segundo del tiempo. Ahora me vais a permitir un momentito, Rocío, antes de tu intervención, vamos a dar paso a Marián García Míguez, que es la presidenta de FEMUPO, que nos tiene que abandonar porque tiene un compromiso que no puede eludir, y ella también quiere manifestarnos algo. Marián, ¿dónde andas? Estaba Marián. desactivada, yo soy una chica muy bien mandada, así que tenía desactivado mi micrófono, como me manda mi vicepresidenta. Bueno, pues Vale. daros las gracias primero a los ponentes, ¿no? La verdad que tenemos hoy un nivelón en FEMUPO, en la federación, bueno, y todas las que estamos participando y que van a participar de las jornadas. Darle las gracias a Patricia, bueno, tener una jueza adscrita del Tribunal Superior de La Rioja, para nosotros la verdad que es un placer y un honor. Rocío Gutiérrez Gallardo, fiscal adscrita a la Fiscalía de Cataluña, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así que nosotros, bueno, pues la verdad que un placer teneros con nosotras y bueno, y el que es de casa con muchísimo mayor motivo, a Manuel Varela, porque no solo es que sea de nuestra provincia, con lo cual es que es uno de los coordinadores junto con Kim de estas estupendas jornadas que yo creo que va a haber un antes y un después con respecto a la ampliación, el conocimiento en estos momentos, ¿no? Porque además también estamos en un momento muy importante, que hay un pacto de Estado contra la violencia machista, que hay un pacto que tiene que haber modificaciones legislativas y que tiene que haber muchos avances y yo solamente para dejaros, porque tampoco, pero sí que quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Cuál es la situación dentro de todo esto que vosotros estáis exponiendo? Si va a haber, gracias a ese pacto de Estado, va a haber unas reformas, va a haber unas modificaciones importantes y que va a haber realmente un antes y un después con respecto a la situación de la violencia o a la situación de asistencia, de protección a nivel legislativo y, por supuesto, en materia de prevención y sensibilización. Os lo dejo así un poco en el aire y ahí, bueno, ahí os tengo que dejar en estos momentos y, bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar y a todas las personas que sé que están, bueno, recibiendo esta formación, que son personas también con mucha especialización. Así que gracias a todos y nada, ahí seguimos aportando para que esto deje de suceder y deje de ser una realidad en esta sociedad. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, Presi. Hasta luego, gracias. Bueno, ahora sí, Rocío. La siguiente persona que nos va a hablar es Rocío Gutiérrez Gallardo. Ella es fiscal adscrita a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ella nos va a hablar de la guía de buenas prácticas de la defensa jurídica y estatuto de la víctima. Cuando quiera, Rocío. Buenas tardes, Kim. Bueno, pues antes que nada agradecer a Marián de FEMUP y a Kim y a Manuel Varela la oportunidad que me habéis dado de participar en estas jornadas tan interesantes. Voy a meter en la pantalla un PowerPoint, a ver si lo hago la primera. Perdona un momentito, Rocío. Por favor, recordamos a todas las personas que apaguen el micro porque si no se acopla. Ahora. Gracias. Ya, Rocío. Vale, espera que lo pongo desde ahora. Rocío, estás sin voz. Activa tu micro. Sí. Ahora. ¿Ahora se me oye? Ahora. Vale.
Pues decía que yo en mi ponencia, atendiendo a las previsiones que introdujo la Ley del Estatuto Jurídico de la Víctima y las previsiones del Convenio de Estambul, así como la guía de buenas prácticas que elaboró un grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial en 2018, he recogido algunas actuaciones que pueden entenderse, o entendió el Consejo, como buenas prácticas por parte de los órganos judiciales que se encargan de la instrucción de los delitos competencia de violencia de género, en aras a evitar esa doble victimización de las víctimas, ¿no? que al final sin querer les causamos. Entonces, la guía de buenas prácticas empieza con un decálogo de ideas básicas que sirven para luego desarrollar las recomendaciones que la guía introduce. Las veremos así muy brevemente. Primero dice que debemos informar correctamente a las víctimas de cuáles son sus derechos. Esto es evidente, porque si la víctima no sabe a qué tiene derecho, no puede solicitar nada. La víctima tiene que saber al menos que tiene derecho a pedir una orden de protección, en la que se incluye todo el paquete de medidas del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto evidentemente ella no lo debe saber, pero se le debe informar que tiene derecho a una orden de alejamiento, a una prohibición de comunicación y unas medidas civiles. También se le tiene que informar que tiene derecho a poder pedir que se le imponga una pulsera electrónica de localización al acusado, que tiene derecho a dejar su correo e email para recibir notificaciones judiciales de su interés y para su protección. Se le tiene que informar de las ayudas sociales a las que tiene derecho, a las ayudas económicas, que tiene una protección en el orden laboral, a la asistencia letrada gratuita. ¿Quién le tiene que informar de todo eso? Pues evidentemente yo creo que lo más importante sería que en la primera asistencia, cuando asiste a los centros CIM o las ayudas de protección a la víctima, si ya se le facilita esta información previa, al menos ya se le tranquiliza bastante. Pero si no, evidentemente, desde la Administración de Justicia, antes de tomarle declaración y todo a la víctima, se le tiene que informar. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo dice muy claro en su artículo 109. El letrado de la Administración de Justicia, lo que todos conocíamos como el secretario judicial, que era antes, le tiene que informar de estos derechos y además tiene que asegurarse que los entiende. Porque una cosa es leerle la retahíla de derechos y otra es que la víctima realmente los entienda. Hay que evitar hacerles sentir culpables por su propia condición de víctima. Hay que entender que las víctimas no pueden sentirse culpables por el hecho de denunciar y menos aún llegar a acabar justificando el maltrato. Las víctimas, cuando llegan a denunciar tanto a comisaría como al juzgado, llegan en una situación muy indefensas. Entonces, lo mínimo que se puede hacer es darle un trato desde la institución, un trato correcto. De lo contrario, lo que vamos a conseguir es que realmente las víctimas dejen de creer en la justicia. Hay que evitar el peregrinaje judicial de la víctima, lo comentábamos antes en las pruebas de sonido con Kim. La víctima no puede repetir 28 veces la misma denuncia, aquí en comisaría, otra vez. Esto lo tenemos que evitar. En vez de ponerle obstáculos y facilitarle lo que quiere, que es la protección y atención y reducirle su ansiedad, hay que ayudarle, como luego veremos en la fase de instrucción, a la hora de denunciar, que ya la primera denuncia, por favor, incluya todos los datos importantes para que no tengamos que estar pidiéndole que repita la cuestión. No se puede cuestionar la veracidad de lo que cuentan. Realmente hay víctimas que nos explican que cuando van a denunciar, parece que quien recoge la denuncia le da ese trato como que le cuestiona que lo que está explicando es verdad o no. Eso es cosa que quedará en manos del juez y de la prueba, no es de nadie más. Entonces hay que escucharle, hay que tomarle la declaración, pero no hay que cuestionarle. La victimización secundaria, perpetuamos con ella los daños derivados de la primera victimización. Desde la Administración de Justicia y las entidades especializadas debemos atender bien a las víctimas, porque si no, lo que hacemos es incrementar este malestar y que dejen de confiar en nosotros. Les hacemos creer en la idea de que realmente no tienen salida y no es así. No, nuestra función es ayudarlas.
Lo único que si no conseguimos es que al final dejen esto lo que decimos de creer en el sistema, que no denuncien, que se echen para atrás y lo único que se consigue es una sentencia absolutoria y un archivo del procedimiento. La víctima que decide denunciar no puede percibir la insensibilidad, la indiferencia ni la insolidaridad, ni del sistema judicial, ni de los poderes públicos en general, ni de la sociedad. Y la buena organización judicial favorece la protección de la víctima. Esto es evidente. Si la víctima ve en las distintas comparecencias y fases a las que acude que se le trata bien, que se le escucha, eso favorece la confianza de la víctima en el sistema. Si llega y empezamos, no sé si usted declaró, si no declaró, si la víctima dice, madre mía, ¿dónde estoy hablando claro? Luego la lentitud, la sensación de lentitud por parte de la justicia, aparte de la mala imagen que da, hace esto que la víctima desista de continuar en muchas veces y que si nosotros llegamos tarde a responder a su denuncia, pues a veces ya, pues eso, hemos llegado demasiado tarde y ya no tiene ni sentido. A ver, mi PowerPoint que se me ha atascado. Uy. Ahora sí, mira, con el ratón. La declaración de la víctima en la fase de instrucción. Esta declaración parece que no, pero es esencial para el buen fin de la denuncia. Y se le debe hacer entender esto a la víctima antes de entrar en un juzgado, también desde los primeros centros de asistencia, los letrados. Hay que hacerle ver que aunque sea pesado, pero tiene que explicar bien, tiene que explicar los detalles, tiene que concretar, porque eso hace pues esto, que el buen fin o no de la instrucción. Y por tanto creemos que la denuncia debe centrarse en unos puntos muy concretos. Primero, ha de analizar la relación de la víctima y autor. Tenemos que saber si la víctima pues, y el presunto autor, si eran matrimonios, si son novios, si eran pareja de hecho, cuándo empezaron la relación, cuándo se ha acabado en su caso la relación. Parecen preguntas tontas o preguntas como morbosas, pero no, porque incluso es que influyen en la calificación jurídica y son fundamentales para saber qué tipo de delito vamos a poder imputar o no, así como si hay circunstancias agravantes de parentesco. Es primordial. También hay que determinar si la víctima puede acogerse a la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si puede o no acogerse a lo que es el derecho a no declarar, y el vínculo que tiene de pareja es fundamental para ello. Hay que concretar los hechos denunciados. La primera declaración determina muchas veces lo que decíamos, el éxito. No es suficiente el llegar a juicio, al juzgado y decir me ratifico en la denuncia policial. No, hay que concretar en la medida de lo posible, sobre todo fechas. Muchas veces no es posible decir el 1 de enero, pero hay fechas que sí, porque muchos episodios de estos, desgraciadamente, a veces tienen lugar en fechas concretas de cumpleaños, de Navidad, de Nochebuena, y todo esto se puede concretar. Concretar también si hubo testigos, si se pueden identificar a la hora de poder luego citarlos desde el juzgado para tener también esa testifical de referencia que nosotros llamamos. Hay que contar que el autor, en la mayoría de casos, va a decir que no es verdad, va a negar todos los hechos. Entonces, cuantos más testigos, cuantos más datos, aparte del propio testimonio de la víctima, tenga el juzgado, pues más veracidad se le puede dar. Es muy importante determinar si alguno de los episodios violentos tuvo después una asistencia en un centro médico y si en el centro médico manifestó ser víctima de tal agresión, no me caí en la bicicleta, sino que realmente ya dijo que había sido agredido. Por contra, a veces también las víctimas han llegado al centro y han negado a los sanitarios la agresión, el fundamento real de las lesiones. Pues hay que preguntarle en estos casos, entonces, ¿por qué mintió? Si fue por miedo, si fue por coacción, si le acompañó, como muchas veces pasa, que el propio acusado les acompaña al centro médico para que no puedan denunciar.
En caso de si hay, lo que denunciamos son agresiones recíprocas, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy escrupulosos a la hora de indagar cómo fue esa pelea mutua. Si la pelea fue, si la víctima, la mujer, lo que quiso solo es defenderse, o cuál fue el motivo del inicio de esa pelea, porque eso también hace que influya en cuanto a la competencia del juzgado. En el caso de que denunciemos amenazas, hay que indagar en las expresiones concretas vertidas por el investigado, el grado de seriedad, el contexto en el que las mismas se hicieron, es muy importante. Si la denuncia versa sobre hostigamiento o coacciones, que detalle en qué le ha afectado a la víctima esa coacción, si ha tenido que cambiar rutinas de su vida, si ha tenido que cambiar el teléfono, el móvil, si el hostigamiento o las amenazas se hacen por el teléfono, si tiene grabadas esas llamadas y se pueden aportar al juzgado. Se hace un cotejo que se llama, el letrado de la Administración de Justicia ve esos WhatsApps, esas llamadas, y se quedan transcritas y se da fe de ello. También se le ha de hacer entender a la víctima que si se denuncian temas de abusos o delitos contra la libertad sexual, evidentemente dentro de un respeto y un tacto, pero se le tiene que preguntar porque es hechos esenciales para la calificación del delito, pues preguntas incómodas, pero se ha de hacer si ha habido acceso carnal, en cómo se resistió, si no se resistió. Bueno, todo esto se le tiene que preparar un poco psicológicamente. Hay que determinar los riesgos, sobre todo cuando la víctima no quiere denunciar o no quiere pedir orden de alejamiento. Yo creo que es cuanto más se tiene que indagar, porque a veces eso mismo es un indicador de un factor de riesgo. Y se tiene que indagar, se le tiene que preguntar sobre si el investigado tiene adicciones, qué tipo de adicciones, si es agresivo, celoso, si da golpes en la pared o rompe cosas cuando se enfada, si emplea violencia al corregir a sus hijos, qué tipo de violencia, si les insulta, si les pega. Todo esto se tiene que explicar por la víctima y se le tiene que indagar. La información a la víctima sobre las medidas de protección se le tiene que explicar, y se le tiene que explicar además que pueden versar sobre sus hijos, pero también se le tiene que hacer ver, con el fin de no frustrar las legítimas expectativas de la víctima, que la información, o sea, que las órdenes de alejamiento no se dan gratuitamente, que la orden de alejamiento puede ser denegada, las medidas de protección. Entonces, esto también lo tiene que saber, para que no, bueno, pues para que sepa que nos tiene que ayudar también. Su declaración nos ayuda a nosotros y nosotros le podemos ayudar. Las buenas prácticas en la fase de enjuiciamiento. La víctima tiene que saber qué derechos tiene antes del juicio. Tiene derecho, las víctimas tienen que saber que tienen derecho a declarar por videoconferencia. Esto es una buena práctica en las citaciones a juicio, que a la víctima ya se le deje escrito en la misma citación que puede solicitar una videoconferencia para evitar con ello la confrontación visual con el acusado y con los familiares del acusado también, que a veces se encuentran en el pasillo y todo esto. Tiene que saber que tiene derecho las víctimas extranjeras a disponer de un intérprete. Las víctimas que tengan también un tema de una discapacidad sensorial, intelectual o mental, también tienen derecho a un intérprete experto que le acompañe. Tienen derecho a ser acompañadas por una persona de confianza. Esa es una novedad que introdujo la ley del Estatuto de la Víctima, y que les da mucha tranquilidad, la verdad, es estar todo el rato acompañada de una amiga, de un familiar, de una hermana, les tranquiliza mucho antes de entrar. Tiene derecho a ser asistido por un psicólogo el día del juicio. Yo, la verdad, que a día de hoy esto no lo he visto en sede judicial nunca, pero la guía de buenas prácticas así lo reconoce. Si el juzgado tiene este servicio, tiene un psicólogo,
puede pedir la víctima que le acompañe durante las sesiones del juicio. Tiene derecho, como decíamos antes, a la solicitud de que sea notificada de todas las resoluciones que le puedan afectar. Y tiene derecho a solicitar que el juicio se celebre también a puerta cerrada. Pero esto queda reservado realmente solo cuando la víctima está personada como acusación particular. Esto lo recoge el Estatuto de la Víctima, pero por otro lado la LECRIM lo reduce solo a cuando se persona como acusación particular. También tienen derecho a pedir protección para testificar, como tiene protección cualquier testigo o cualquier perito. Y evidentemente a conocer la fecha, hora y lugar del juicio, aunque no esté personada. Aunque no sea parte, tiene que tener derecho a saber. A ver. El mismo día del juicio, la víctima, aquí voy a hacer en la primera de las medidas o consejos que pone la guía, me va a permitir que haga una pequeña crítica, porque pone la guía que tienen derecho las víctimas a recibir un trato respetuoso. Hombre, digo yo que faltaría más, pero también esto creo que no solo para la víctima. Un trato respetuoso el día del juicio lo tiene derecho la víctima, el acusado, los testigos, los peritos, todos. La víctima al día del juicio tiene derecho a, bueno, sí, lo que decíamos, si son sordas o ciegas, a recibir la debida atención de personas especializadas. Derecho a la protección como testigo. Tiene derecho a evitar el contacto con el acusado, pues puede pedir, como decíamos antes, videoconferencia o un biombo. Hay muchas medidas. Tiene derecho a que los menores de edad o las personas con discapacidad no declaren. Ya para eso las buenas prácticas y la mayoría de procedimientos se hace en fase de instrucción la declaración grabada del menor para luego ponerlo como prueba preconstituida que decimos en el juicio. Se pasa el vídeo y el menor no tiene que volver a pasar por ello. Tienen derecho a no contestar preguntas relativas a su vida privada que no tengan relevancia con el hecho delictivo que se está enjuiciando. Salvo, hay una excepción en esto, que el juez considere que deben ser contestadas para valorar, pone adecuadamente los hechos o credibilidad de la declaración de la víctima. Pero vamos, yo creo que esto se suele respetar bastante y no se hacen preguntas de ningún tipo incómoda. A las víctimas tienen derecho a que no se le hagan preguntas tampoco, como decíamos antes, para hacerlas sentir más víctimas todavía. Tienen derecho a no declarar en juicio, a acogerse en su caso, si pueden, a la dispensa del artículo 416. Y el fiscal tiene derecho a pedir el nombramiento de un defensor judicial para la víctima. Esto se puede hacer en casos muy concretos. Exactamente cuando el fiscal valore que los representantes legales de una víctima que sea menor de edad o con una capacidad judicialmente modificada, tienen con ella un conflicto de intereses, derivado o no del hecho que se está investigando y que no permite confiar en la gestión adecuada de los intereses. O cuando el conflicto de intereses existe entre uno de los progenitores y el otro, que queda libre, no se encuentra en condiciones para ejercer adecuadamente las funciones de representación de la víctima. O finalmente, cuando la víctima, que es menor o con la capacidad judicial modificada, no tiene a nadie que le represente realmente. Finalmente, la víctima tiene derecho a evitar que la difusión de información, solicitar que no se la difusión de la información en caso de que perjudique a su intimidad, a pedir que no se graben imágenes durante el juicio y puede pedirse también que no se graben a ciertas personas. Las víctimas extranjeras tienen derecho a que la sentencia se redacte en la lengua que ellos conozcan. Y la víctima tiene la facultad de facilitar al juez información relevante para la ejecución penal. Esto lo veremos más adelante en la fase de ejecución de la sentencia.
Aquí, tradicionalmente, en la fase de ejecución de sentencia, realmente la víctima tenía muy poca o prácticamente nula intervención. Con la ley del Estatuto Jurídico de la Víctima esto cambia radicalmente y se le da relevancia y participación a la víctima en esta fase. Y de hecho, como decíamos en el anterior PowerPoint, la anterior diapositiva, la víctima tiene derecho a informar al juez si conoce datos relevantes para la buena ejecución, puede solicitar medidas de control del acusado cuando sale en libertad condicional, para que nos entendamos, y tiene derecho incluso a pedir recursos. Si estuviera, como decíamos antes también, para todo esto ella puede facilitar un correo electrónico, una dirección en la que recibir las resoluciones judiciales que le afecten en este sentido. Evidentemente, si está personada con abogado y procurador, pues las notificaciones las recibirá a través de su procurador. En cuanto al cumplimiento de la pena de prisión, ya en esta fase de ejecución, es importante la participación que se le da desde la ley del Estatuto de la Víctima a las víctimas de violencia, porque el juez deberá oírlas antes de conceder el beneficio de la suspensión de la privación de la prisión, lo que llamamos la entrada en prisión. Antes de esta suspensión, el juez tendrá que escuchar a la víctima. Y también, si luego, posteriormente, si se le concede la suspensión de la entrada en prisión, y normalmente esta suspensión se condiciona a que cumpla unas medidas. Si incumple estas medidas, normalmente se le pone durante un plazo de 2 años, si incumple estas medidas, tendría que revocarse la prisión y entrar, digamos, ¿no? Para que nos entendamos. Pues antes de decidir sobre esta revocación o no y la entrada en prisión, el juez tendrá que escuchar también a la víctima. Se le deberán notificar, como decíamos, las resoluciones, concretamente que tengan referencia a cuando el penado esté clasificado en 3er grado, cuando se le concedan beneficios penitenciarios y permisos de salida y cuando se le conceda la libertad condicional. Perdona un momentito, Rocío. Sí. Acércate más porque cuando te vas para atrás se te oye fatal. Se me va, y hay vale. personas que me dicen que no se te oye apenas. Uy, vale. A ver si ahora. Vale. Vale. Bueno, la víctima también podrá interesar que se imponga al liberado condicional medidas y reglas de conducta previstas para garantizar su seguridad. Es decir, cuando se le conceda, en su caso, la libertad condicional, podrá pedir que se le concedan ciertas medidas como provisión de aproximación, de comunicación, medidas de protección. Respecto al cumplimiento de la localización permanente. En el ámbito de la violencia de género, esta pena de localización permanente queda limitada en la actualidad como una pena principal alternativa al nuevo delito leve de injuria y vejación injusta, o como sustitutiva de la pena de prisión inferior a 3 meses, cuando así resulte del artículo 71.2. En estos supuestos, la pena de localización permanente se cumplirá siempre en domicilio diferente y alejado de la víctima. Y es importante destacar que aunque el artículo 37.2 del Código Penal solo dispone que se oirá al Ministerio Fiscal, de conformidad con el Estatuto de la Víctima, se establece que también se deberá escuchar a la víctima cuando el penado solicite que el juez sentenciador acuerde que la condena se cumpla durante sábados o domingo o de forma continuada. Para esto se tendrá que escuchar primero a la víctima antes de concedérselo. Y finalmente, para no extenderme más, respecto al cumplimiento de las penas de prohibición y de aproximación, aunque no esté personada en la causa, la víctima puede solicitar que el juez que se garantice su cumplimiento mediante la instalación de los dispositivos electrónicos, de pulseras o de detección de proximidad, en cualquier momento de la ejecución. Aunque sea una medida eficaz, su instalación y posterior control requiere la participación activa y el consentimiento de la víctima. Y también puede acordarse a instancia del Ministerio Fiscal o de oficio por el propio juez, atendidas las circunstancias de peligrosidad del penado.
hay que informar a la víctima, que esta medida podrá acordarse bien al inicio de la ejecución de la pena o cuando ya el acusado, el penado en este caso, se encuentre en libertad. Ya para finalizar, a estos efectos es importante recordar que cualquier resolución judicial, como hemos dicho antes, penitenciaria, que pueda afectar a la seguridad de la víctima, debe ser comunicada a esta de forma inmediata. Y por eso es conveniente recabar la autorización de la víctima para poder ceder a la administración penitenciaria sus datos personales y no incurrir en la normativa sobre protección de datos. Bueno, y hasta aquí he intentado correr lo máximo posible y le paso el testigo a Kim. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Yo creo que nos ha quedado bastante claro. De hecho, luego tenemos una pregunta para ti. Perfecto. Ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Manuel Varela Rivadulla, que es letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra, y él nos va a hablar de la orden de alejamiento y la de protección, además de los problemas de representación. Manuel, cuando usted guste. Sí, vamos con la tecnología. Primero, Kim. No sé si se ve en pantalla, ¿no? Se ve, sí. Se ve completo, ¿no, Kim? Sí, se ve. Vale. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias, Rocío, por tu exposición. Muchas gracias también a Patricia Medina por su aportación. Por mi parte, antes de iniciar, veo que está conectada por ahí Rocío Lodeiro, que es la asesora jurídica del CIN de Estrada. Quería darle las gracias por su colaboración en esta ponencia. La orden de protección es una resolución judicial que consagra el Estatuto de Protección Integral de las Víctimas de Violencia contra la Mujer, mediante la adopción por un mismo órgano jurisdiccional de las medidas cautelares penales y civiles, activando otras medidas también de asistencia social. La Ley 27/2003 de 31 de julio, que regula la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica, pretendía, a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, que la víctima pudiera obtener un estatuto integral de protección que comprende estas medidas civiles, penales, asistenciales y de protección social. Esa resolución que es adoptada por este juez que ve esta temática requiere, según el artículo 544 ter 1, determinados requisitos: que existan indicios fundados de la comisión de los delitos de violencia contra la mujer y que exista una situación objetiva de riesgo para la víctima. Son dos requisitos fundamentales para que se pueda adoptar por parte del juez de violencia pues una orden de protección. Lo que viene a ordenar es una protección mediante la adopción de estas medidas cautelares civiles o penales, además de activar estas medidas asistenciales. La orden de protección está regulada, como puse más arriba, en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, la cual se mantiene vigente en la mayoría de sus términos a día de hoy. Por tanto, si bien en su día se configuró como un medio de protección para las víctimas de violencia doméstica, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2004 es también de aplicación para las víctimas de violencia de género. Y como establece el artículo 62 de la Ley Integral, de la Ley 1/2004. Como consecuencia de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2003, de 31 de julio, que regula la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica, la Comisión de Seguimiento aprobó el 31 de julio este protocolo de alcance general para la implementación de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica, el cual estableció los criterios de coordinación entre el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad del Estado y el resto de las administraciones públicas, llamadas a dar respuestas en el terreno de la seguridad, asistencia jurídica, psicológica, sanitaria y social. Dicho protocolo regula, entre otras cuestiones, los siguientes extremos. Articula un procedimiento con una fase inicial y inicia con esa solicitud y la legitimación de la orden de protección.
Por tanto, podrá ser solicitada por la víctima o por aquellas personas que tengan con ella alguna de las relaciones de parentesco o afectividad a las que se refiere el artículo 153 del Código Penal. Por otra parte, dispone el artículo 544 ter en el párrafo segundo que sin perjuicio del deber general de la denuncia prevista en el artículo 262 de la misma ley, las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tuvieran conocimiento de alguno de los hechos mencionados que fundamenten la orden de protección, deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal con el fin de que se puedan incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección. En cuanto a su contenido, deberá en todo caso incluir una descripción de los hechos constitutivos del delito en el que se fundamente la petición a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 544 ter. En cuanto a la información accesible a la víctima, pondrán a disposición de las víctimas las solicitudes de órdenes de protección y otras informaciones que puedan ser relevantes. Decir al respecto que estos modelos suelen ser normalizados y se encuentran pues, en todos estos organismos a su disposición. En cuanto al lugar de presentación de la solicitud, esta se puede presentar en cualquiera de las comisarías de policía, pues, puestos de la Guardia Civil o dependencias de las policías autonómicas o locales, en los juzgados o fiscalías, en las oficinas de atención a la víctima o en los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las administraciones públicas. También las encontramos a disposición en los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados. Dentro de estas posibilidades que permite la ley, la experiencia demuestra que en la generalidad de los casos, las víctimas presentan las denuncias en las dependencias policiales o en los juzgados de guardia. Ayer estábamos en unas ponencias en el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y una compañera, Joana Ruiz, que es jueza adscrita al TSJ de Valencia, decía o recomendaba, y yo lo refrendo, que aconsejaba que se soliciten ante la Guardia Civil o la policía, porque estos cuerpos los van a coordinar de forma inmediata, es tanto la comunicación como la víctima, como activarán los protocolos de seguridad necesarios y todo en aras a garantizar la seguridad de la víctima y de sus familias. Yo estoy totalmente de acuerdo, con independencia de que tenemos un elenco de organismos a los que podemos acudir, pues yo creo que es una cuestión más práctica y más segura pues, para la víctima en estos casos. Ya en relación a la intervención del juzgado de guardia, cuando éste recibe una solicitud de orden de protección y los hechos son constitutivos de delito, el juez convocará a la audiencia para resolver sobre la solicitud de la orden de protección presentada o solicitada. Ordenará las citaciones que sean necesarias para garantizar la presencia de la víctima, del investigado y de las personas que deban ser convocadas. Esta audiencia se podrá sustanciar simultáneamente con la prevista en el artículo 4 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando su convocatoria fuera procedente, o con la audiencia que regule el artículo 798 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevista para los juicios rápidos. Por tanto, recordar lo apuntado al principio. En cuanto al ámbito de aplicación objetiva del artículo 544, la orden de protección no se concederá en todos los casos, sino cuando estemos ante delitos contra la vida, como el homicidio, integridad físico-moral, en lesiones, maltrato habitual, en libertad sexual, agresiones sexuales, libertad o seguridad pues, en coacciones, acosos o amenazas. Y en cuanto al ámbito de aplicación subjetiva, la misma se puede conceder al cónyuge o excónyuge o persona ligada al agresor por análoga relación de afectividad, con o sin convivencia. Descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge conviviente, que convivan con el autor del delito. Menores o incapaces que convivan con el agresor o sujetos a potestad, tutela, curatela, acojamiento o guarda de hecho del cónyuge conviviente, y persona amparada por cualquier relación que integra el núcleo de la convivencia familiar del agresor. Esto puede estar un poco pensado pues, para qué pasa si la asistenta que interna, persona que asiste, bueno, pues un poco en esa casuística se está pensando. Personas de especial vulnerabilidad sometida a custodia o guarda en centros públicos o privados. Y finalmente, como decíamos, los presupuestos de la orden de protección, que son muy importantes, los que establece el artículo 544
TER 1, para su concesión por el órgano judicial es necesario que existan indicios fundados de la comisión del delito y que exista esta situación objetiva del riesgo para la víctima. Para todos los asistentes, yo me incluyo, es fundamental en todos los delitos la prueba, y en el de violencia exactamente lo mismo. Entonces, es necesario que tanto en esa fase previa policial como en la fase de instrucción aportemos todos estos datos de la forma más amplia posible para que podamos garantizar el resultado. Pues en una fase previa conseguir la orden de protección o alguna medida de alejamiento o medidas civiles, y que después finalmente pues, prospere, ¿no? Así como finalmente en la fase de enjuiciamiento que consigamos aportar todas estas pruebas al plenario y consigamos una sentencia condenatoria. En cuanto a la intervención de la Policía Judicial, esta realizará el correspondiente atestado para la acreditación de los hechos, determinando una anticipación de la práctica de las necesarias investigaciones en las que se basará luego, posteriormente, el juez. De esta manera se garantizará la agilidad en la tramitación y al mismo tiempo el juez de guardia contará con unos mayores elementos para fundamentar esa orden de protección, lo que apuntábamos hace un momento. Creo que me estoy dejando las diapositivas atrás, ¿no? Sí. Pues está con la primera que pusiste. Aquí estamos, ¿no? Fase de adopción, un segundito, perdón. Sí. En cuanto a la fase de adopción de la orden de protección, la incoación del proceso penal, toda solicitud de orden de protección debe estar necesariamente ligada a un concreto proceso penal. Atendiendo al estado procesal, podrá producirse alguna de las siguientes situaciones. Si no existe proceso penal abierto sobre los hechos en los que se fundamenta la solicitud de orden de protección, el juez acordará si procede la incoación del correspondiente proceso penal. Cuando ya exista un proceso penal abierto sobre los hechos en los que se funda la solicitud de orden de protección, el juez o tribunal que conozca de la causa podrá resolver sobre la orden de protección de la víctima, tal y como dispone el apartado 11 del artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todo caso, podrá intervenir el juzgado de instrucción en funciones de guardia cuando existan una razón de urgencia que justifique una actuación inmediata sin perjuicio de la ulterior revisión de lo actuado al juez o tribunal competente. Se verificará, por otra parte, la no concurrencia de varias órdenes de protección. Solo puede existir una única orden de protección que afecte a cada víctima, de manera que no puede concurrir varias órdenes. Ahora bien, en cuanto al contenido de la orden de protección, podrá ser modificado, si resulta procedente, cuando se alteren las circunstancias por parte del órgano judicial que tiene competencia para conocer el asunto. Pero no podrá dictarse una ulterior orden de protección que contradiga los términos de la ya dictada. En caso de urgencia, la orden de protección también podrá ser modificada por el juez en funciones de guardia. En cuanto a la notificación y ejecución de la orden de protección, en relación a las medidas penales y de seguridad y las medidas que establece el artículo 64 y siguientes de la Ley 1/2004, siempre que el juez de guardia lo considere procedente, en función de la gravedad de los hechos y de la necesidad de protección integral de la víctima, podrá adoptar alguna de las medidas cautelares legalmente previstas: la prisión provisional, la prohibición de aproximación, la prohibición de residencia, la prohibición de efectos, la retirada de armas o cualquier otra. A los anteriores efectos resultará relevante que la parte dispositiva del auto que se dicte recoja la descripción detallada del alcance y contenido de cada una de las medidas adoptadas. Se establecerán asimismo también los mecanismos adecuados para el control y seguimiento de la aplicación de la orden de protección, especialmente en materia de seguridad de la víctima, en donde resulta relevante la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El incumplimiento de alguna de las medidas podrá dar lugar a la detención del inculpado en relación con la comisión de un presunto delito de quebrantamiento o medida cautelar del artículo 468 del Código Penal. Al amparo de los artículos 64 y siguientes de la Ley Orgánica de 1 de 2004, se puede acordar como medidas más importantes la salida del domicilio, el alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la patria potestad de la custodia de los menores,
la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores, la supresión del derecho a la tenencia y porte de armas. En cuanto a las medidas civiles contenidas en el apartado séptimo del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, indicaremos las siguientes precisiones. En cuanto a los supuestos en los que procede la adopción de las medidas civiles, siempre que proceda a dictar una orden de protección, se puede considerar la adopción de medidas civiles en ella. Es decir, la premisa será siempre la procedencia de una orden de protección, si se reúnen estos requisitos penales exigidos. Sin embargo, será un requisito de orden negativo, y es que no haya medidas civiles adoptadas y vigentes. Ahora bien, no puede plantearse la hipótesis de una orden de protección únicamente con medidas civiles. Pero sí cabe la adopción de medidas civiles en un procedimiento penal, a tenor del artículo 158 del Código Civil, que es expresamente mencionado en el artículo 544 ter. La relación con las demás medidas civiles tienen dos facetas, según la existencia de medidas civiles al momento de dictar la orden de protección o la existencia de la orden de protección con medidas civiles al plantearse las medidas del derecho de familia. Si existen medidas civiles, según prevé el artículo 544 ter séptimo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no procederá la adopción de medidas civiles en el orden de protección. Sin embargo, sí caben esas medidas si son precisamente modificativas de las vigentes por razón de la existencia de violencia en el ámbito familiar. Por ejemplo, en el régimen de visitas con los hijos o hijas más comunes, debe modificarse en cuanto a la entrega y recogida de los menores al existir una orden de alejamiento al padre en relación con la madre. Y ello no solo respecto de las medidas provisionales previas o coetáneas, sino también con las definitivas. El principio de que la última medida acordada sea provisional o sea definitiva sustituye siempre a la anterior, de acuerdo con los artículos 773, 774.5 y 775.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el supuesto de existencia de orden de protección sin medidas civiles previas a esta, debe contemplarse desde la perspectiva de la incardinación de la orden de protección dentro del sistema ya de las medidas civiles. Y en cuanto a la vigencia, la duración de estas medidas civiles de la orden de protección, podemos decir que las medidas civiles en la orden de protección equivalen a estas medidas previas del derecho de familia. De ahí, de acuerdo con el artículo, o el párrafo segundo del artículo 544 ter séptimo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se establece que el plazo de vigencia o el plazo de duración sea el de 30 días, igual al previsto en el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, en virtud de este párrafo segundo del artículo 544 séptimo, la orden de protección equivale al artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y son aplicables a continuación los artículos 772 y 773 de dicho cuerpo. Por último, el juzgado de primera instancia que resulte competente, del que habla el artículo 544.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, será en la mayoría de los casos el propio juzgado de violencia contra la mujer, ya que si adopta una orden de protección es porque hay indicios de hechos punibles. Primera instancia hace siempre referencia al primer nivel jurisdiccional, no a la jurisdicción civil exclusiva. Por tanto, la expresión jurisdicción civil que emplea debe entenderse como juzgado con jurisdicción civil competente. Otras medidas en las que afecta es a aspectos que pueden regular las medidas civiles en orden de protección, en las que se puede incluir la atribución del uso de la vivienda familiar, determinar también el régimen de custodias, visitas, comunicaciones y estancia de los hijos e hijas, el régimen de prestación de alimentos según el artículo 103.3 del Código Civil y medidas para apartar al menor de un peligro o para evitarle perjuicios. En este último inciso permite cualquier medida referida a menores, incluso las previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica 1/2004 y cualquier otra de las imaginables en términos tan amplios como las del artículo 158 del Código Civil. Pero en todo caso, siempre limitadas a la vigencia, como hemos dicho, de los 30 días. Caben, por supuesto, recursos contra estas medidas civiles de orden de protección
hemos dicho que la orden de protección equivale a las medidas civiles previas del artículo 771 y que se incardina en el sistema civil de protección cautelar de familia. De ahí su vigencia de los 30 días, o que se condiciona a la interposición de la demanda de derecho de familia en dicho plazo. Por otra parte, el artículo 87 ter segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial sujeta las competencias civiles de los juzgados de violencia a los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. De ello, debe seguirse que no cabe recurso alguno contra las medidas civiles de la orden de protección, pues el artículo 771.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil excluye cualquier recurso. En cuanto a las medidas de asistencia y protección social, es decir, salientar que, según dispone la ley, la orden de protección activa los instrumentos de protección y asistencia social previstos por las administraciones públicas, tanto las estatales como autonómicas y locales. Asimismo, esta orden de protección emitida por el juez confiere a la víctima un estatuto integral de protección que incorpora un título habilitante para acceder a las medidas de asistencia social establecidas por el ordenamiento jurídico. En particular, destacamos la renta de activación, la renta activa de inserción social, conocida como RAI, y que se regula en el artículo 2.2c del Real Decreto 495/2003 de 18 de julio. Asimismo, la asistencia jurídica gratuita y especializada y cualquier otra asistencia o medida de protección que prevean las leyes. La duración, contenido, alcance y vigencia de las ayudas concedidas se fijarán en función de los criterios establecidos por cada administración, dependiendo siempre de las necesidades de la víctima y de las circunstancias en su entorno familiar. En cuanto a la asistencia jurídica y representación procesal, no voy a entrar porque nuestra compañera Rocío nos lo aclaró muy bien. Y ya para finalizar, en cuanto a la actuación letrada en la comparecencia sobre la orden de protección, destacar o reseñar, ¿no?, que se velará porque en las dependencias judiciales se adopten esas medidas que eviten esa confrontación entre el presunto agresor y la víctima, ocupando todos ellos espacios distintos y distantes. Se procurará individualizar en lo posible las medidas que solicite cada víctima, evitando solicitudes estándar y utilizando para la acreditación de la solicitud, de la situación objetiva de riesgo, cualquier prueba válida y admitida en derecho. Se solicitará también al juez que requiera la unidad de valoración forense integral para que emita el pertinente informe de valoración de riesgo. Y en el caso de concesión de la orden de protección, se informará a la víctima de la atribución de su estatuto integral de esta protección que venimos hablando. Es como este pasaporte, ¿no?, que nos acredita esta situación, así como sus contenidos y sus efectos, y en especial de cómo debe actuar en caso de incumplimiento de la orden de alejamiento y la comunicación por parte del agresor, así como el derecho a ser informada de la situación procesal y penitenciaria del mismo. En lo que respecta ya al contenido de la orden de protección, el letrado deberá informar a la víctima de los siguientes extremos: de la posibilidad de solicitar una orden de protección, que incorpore medidas cautelares, tanto de carácter civil como penal, explicando de forma comprensible que confiere a la víctima este estatuto, y la posibilidad de acceder a medidas de asistencia y protección social, como hemos expuesto. Y en el supuesto de que la víctima pretenda iniciar un procedimiento de separación, nulidad o divorcio, debe advertirle que, respecto de las medidas civiles que se puedan acordar en la orden de protección, estas tendrán esta vigencia temporal expuesta de 30 días. Del mismo modo, se le informará de su derecho a instar el procedimiento de separación, divorcio o adopción de medidas paternofiliales de las uniones de hecho, en cuyo caso será necesario informarle acerca de las medidas cautelares civiles y penales que puedan solicitar. Por lo anteriormente expuesto, si fuera conveniente la adopción de medidas cautelares de carácter penal, para la protección de la mujer es aconsejable que se solicite una orden de protección que las incorpore. El estatuto integral de protección permitirá a la víctima acceder a derecho para cuyo reconocimiento se exija acreditar la situación de violencia de género específicamente a través de esta orden de protección.
Hasta aquí, en principio, el contenido de toda mi ponencia, que espero que haya sido de vuestro aprovechamiento y nos sirva, pues eso, para ampliar nuestros conocimientos a la hora de dar asistencia a las víctimas de violencia. Para finalizar, pues ya traigo a colación al inicio de las ponencias. Lo que hicimos fue exponer a 3 mafaldas en pantalla que decían, una decía no decir, otra decía no oír y otra decía no ver. Esta diapositiva, esta presentación, me hice con ella ayer unas ponencias de la compañera Joana Ruiz, y ella decía que este dicho de no decir, no oír y no ver, lo teníamos que transformar totalmente en decir, en oír y en ver. Al final la conclusión es que lo que hay que hacer es que hay que denunciar. Entonces, bueno, espero que os hayan gustado las ponencias y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Hoy sí tenemos preguntas y tenemos una para cada uno de los ponentes. Voy a empezar primero con la de Patricia. Nos han preguntado que explicáramos lo que es el término de justicia gratuita. Patricia, cuando puedas. Vale, sí. Justicia gratuita, a lo mejor tenía que haber comenzado diciéndolo. Cuando nos planteamos acudir a un juicio, supone una serie de gastos, como es el abogado, el procurador, que era lo que comentábamos, que necesitas para tu defensa. El abogado te asiste desde la comisaría, luego durante todo el proceso del juicio. El procurador es la persona profesional que te representa judicialmente, porque así lo marca la ley, quien recoge las notificaciones. Si no estuviera la justicia gratuita que llamamos, por ley, deberíamos pagarlo. Eso es un servicio que te da el Estado a través de las comunidades autónomas, que son los que gestionan los recursos económicos para cubrir a las personas que no tienen recursos económicos, que puedan acudir a un juicio y el Estado, la comunidad autónoma, paga esos gastos. Como hemos dicho, en violencia de género, tengas los ingresos que tengas, el Estado te va a pagar los gastos si eres víctima. Y además te entran otros gastos que se pueden generar en el juzgado, como los que hemos dicho de intérpretes. Si fueran otro asunto, habría que pagar el intérprete cada uno de su bolsillo. En violencia de género también lo proporciona la comunidad autónoma, igual que las periciales que hemos hablado. Por eso, siempre que hablamos así en esas charlas, pues directamente acuñamos esos términos de justicia gratuita, ¿vale? Es para que no les suponga ningún perjuicio a las víctimas y puedan denunciar y acudir a los juzgados a defender sus intereses independientemente de su condición económica. Muy bien, pues espero que la persona que nos ha hecho la pregunta le haya quedado claro. Si no, antes de marcharnos nos lo vuelve a repetir si necesita que le demos otra explicación un poquito más amplia. Rocío, la pregunta siguiente es para ti. El psicólogo del juzgado, o sea, tú nos has comentado que había algo que nunca habías visto, pero que sabías que lo hay, que hay asistencia psicológica en el juzgado. La pregunta es, ¿el psicólogo pertenece al juzgado o el psicólogo lo trae la víctima? No. Lo que he dicho es que la guía de buenas prácticas aconseja como tal, como que sería una buena práctica que a la víctima pueda ser acompañada por un psicólogo en caso de, pues para declarar, si no desea declarar por videoconferencia, pues para tranquilizarla y ayudarla con esa ansiedad. La guía no concreta si el psicólogo tiene que ser del juzgado o lo trae la propia víctima. Yo doy por hecho que tendría que ser un servicio que aporte la propia administración, y más siendo una propuesta como guía de buena práctica que establece el Consejo General del Poder Judicial. Pero realmente no lo concreta y yo, como decía, no lo he visto nunca. He estado chafardeando las preguntas de chat y he visto que María José me preguntaba si conocía algún juzgado que prestara este servicio. La verdad es que no. Y mientras Manuel hacía su exposición, le estaba escuchando, pero también he estado con el móvil así
intentando buscar por Google ese tipo de información y la verdad es que no he encontrado ningún juzgado que preste. Tenemos una persona que nos está escuchando, que asiste, que es Beatriz, que pone: los juzgados de Ourense cuentan con esa figura. Pues fíjate, pues más cerca a vosotros que nadie. Pues me parece fantástico, pero yo la verdad no la he visto nunca, pero me parece fantástico que se le pueda prestar ese asesoramiento. Y realmente es algo muy desconocido. O sea que me parece muy bien. Gracias, Rocío. Manuel, una pregunta que me han hecho a mí por WhatsApp. Violencia de género, violencia doméstica. Diferencias, por favor. Sí, Kim, antes de contestarte, quería precisar que nosotros en Galicia tenemos, desconozco el resto de las comunidades autónomas, pero tenemos un turno de psicólogo para las víctimas, también tenemos un turno de trabajadores sociales y, por ejemplo, desde nuestro CIN aquí en Estrada se prestan estos servicios. Quería puntualizar eso antes de continuar. Es sencillo la diferencia entre violencia doméstica y violencia de género. Tendríamos que la violencia doméstica es aquella que se produce en el domo, en la casa, en el hogar. La puede ejercer y sufrir tanto el abuelo, la abuela, el respeto de sus nietos, los padres respecto de sus hijos. Eso es violencia doméstica. Sin embargo, la violencia de género es aquella que se produce contra la mujer por el mero hecho de serlo, tanto dentro del ámbito doméstico como fuera. Puede ocurrir en el trabajo, puede ser en cualquier otra área pública. Bueno, está pensado, acuñado ese término concretamente para referirse a la violencia contra la mujer. De acuerdo. Rocío, tenemos otra pregunta para ti. ¿A qué te refieres cuando dices juicio con puerta cerrada? Pues que normalmente los juicios, cuando van a empezar, se dice audiencia pública. Cualquier persona que esté por allí puede entrar. De hecho, nosotros nos pasa muy a menudo estudiantes de derecho, gente periodista, familiares, entran y ven el juicio mientras se celebra. Cuando esa puerta cerrada, tal y como dice la palabra, es que nadie puede entrar, solo los intervinientes. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Porque no tengo ni por aquí ni por el WhatsApp. ¿No? Bueno, pues no nos queda más que despediros y daros las gracias, porque ha sido muy interesante. Ya sabemos que el derecho no es una temática fácil, sobre todo para los que no están instruidos en ella, pero la verdad que nos ha quedado bastante claro en algunas cosas. Y como además nos vais a facilitar muy amorosamente las ponencias en los PowerPoint, pues me imagino que aquellos que puedan tener alguna duda o les haya quedado algún término sin aclarar, pues van a poder a realizarlo con esos PowerPoints que les queden las cositas más claras. Muchísimas gracias y a los que nos estáis escuchando os invitamos a que mañana de nuevo volvamos a estar con el bloque 3. Manuel. Sí, bueno, ya para finalizar, Kim, pues yo una vez más quiero darte las gracias. Sí, claro, yo quiero darte las gracias por tu trabajo, por tu coordinación, darle las gracias también a Marian, ¿no? Que sé que está contigo trabajando en todo esto, y yo creo que por mi parte, nada más, una vez más, Rocío y Patricia, sabéis que sois dos de las compañeras en este proyecto con las que, bueno, pues desde el principio tuve siempre más afinidad y nada, quería agradeceros personalmente vuestra asistencia y vuestra ponencia. Bueno, aquí nos dicen que enhorabuena a los 3 ponentes y muchísimas gracias. A vosotros. Se echa de menos, de todos modos, mis compañeras dicen que se echa de menos el aplauso. Así, ¿no? Las próximas presenciales. Exacto. Un abrazo, cuidarse. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Chao.